Hoy vas a aprender más español con esta historia. Hola, maravilloso internacional como yo. ¿Cómo estás hoy? Pues yo estoy como siempre, absolutamente fenomenal. Y en este vídeo te voy a contar una historia que me pasó y la intención de este vídeo es que te diviertas escuchando esta historia, que aprendas cosas nuevas y sobre todo que practiques tu español. ¿Qué te parece? Si no me conoces, me llamo Beatriz Cutillas Moreno, pero me puedes llamar BCM. Y a mí lo que me pasó es que tuve que aprender otro idioma como adulta y fue muy duro. Lo pasé muy mal. Pero por fin lo conseguí y en ese proceso he creado un método que ahora tú puedes utilizar para poder ser más fluido con tu español, para que no tengas que pasarlo tan mal como yo lo hice. Si te gusta lo que oyes, suscríbete porque estoy subiendo vídeos todo el rato. Lo que quiero es que tú lo tengas muchísimo más fácil que yo, que no pases ese sufrimiento que yo tuve. Empezamos. Pues hace muchos años, cuando yo tenía unos 18 años, decidí apuntarme a clases de pintura. No sé si sabes, pero vengo de una ciudad que se llama Elche, es una ciudad de Alicante y es una ciudad llena de palmeras. La ciudad de Elche tiene muchísimos huertos, está llena de huertos de palmeras por todos sitios. Te recomiendo encarecidamente que la visites. Y bueno, pues Elche tiene el parque municipal que tiene muchísimas palmeras. Bueno, para que te hagas una idea, esta ciudad tiene unas 250.000 palmeras. Y en uno de los huertos que se llama l'Hort del Chocolater, que es el huerto del chocolatero, que ahora creo que lo han cambiado bastante, pero hace muchos años en el l'Hort del Chocolater y por el parque de Elche hacían clases de pintura los sábados por la mañana. Había clases de pinturas para niños y también para adultos. Yo creo que estas clases de pintura estaban organizadas por un grupo cultural de Elche, ¿no? Un grupo de pintores. Pero la principal persona que yo conocía que organizaba que participaba en estas clases de pintura era un pintor muy famoso de Elche que ya no está con nosotros, que se llama Sixto Marco. Y Sixto Marco es una persona muy conocida. Ahora te voy a contar más. Y en esta historia te voy a contar una cosa que él me dijo a mí sobre mi cuadro. Entonces, a ver, la historia es la siguiente. Había muchos niños todos los sábados por la mañana, se sentía y se vivía una alegría enorme porque había mucho barullo de gente, ¿no? El parque estaba lleno de vida, de risas, los niños jugaban mientras estaban en la cola esperando para pintar. Y luego el parque era un espacio pues abierto, ¿no? Natural y grandísimo, donde ahí nos desperdigábamos todos para pintar, para hacer nuestras pinturas. Y yo no sé cómo eran las clases de pintura para los niños, pero cuando yo me uní a estas clases de pintura, ya tenía 18, entonces era una adulta y los adultos simplemente seguíamos un método autodidacta. O sea, allí te decían, mira, el óleo se mezcla así, esto es la paleta, ala. Búscate un sitio para pintar por el parque y a pintar. Y eso era. Y Sixto, él iba paseando por el parque y a veces venía y hablaba contigo un rato, o a veces, no sé, yo no sé a veces dónde estaba, pero yo recuerdo que me sentía, cuando iba a estas clases de pintura, me sentía muy bohemia, ¿sabes? Me sentía muy así, muy libre, muy artística. Y es que a mí siempre me ha gustado el arte. De hecho, los museos de arte, museos de arte contemporáneo, son de mis sitios favoritos. Recuerdo la primera vez que fui al Tate Modern de Londres, y también hay uno, el Tate de Liverpool, y wow, la verdad es que aluciné, sobre todo con el de Londres, aluciné en colores.
Cuando entré allí vi una escultura que era de una araña gigante con huevos, creo que era de un escultor alemán, y esos techos tan altos del museo y ese pedazo de araña, bueno, me dejaron alucinando. Así que yo a muy temprana edad, o sea, quiero decir, a la adolescencia y madurez, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención el arte. De hecho, cuando yo hice una prueba en el instituto para ver qué salida profesional podría ser la más adecuada para mí, ¿no? Dependiendo de mi personalidad y de mis intereses, recuerdo que mis resultados indicaban que yo podía ser o científica o artista. Y aquello fue una cosa que me llamó mucho la atención. Y de hecho ahora cuando hago estos vídeos y cuando hago el trabajo de español, me esmero mucho con los colores, qué colores poner, qué sentimientos, los diagramas, ¿sabes? Cuando por ejemplo voy a hacer una presentación de algo, de lo que sea, muchas veces preparaba los colores de la presentación antes de preparar de lo que yo iba a hablar. Así que sí, la parte artística, los colores, las formas, es algo a lo que le doy mucha importancia, porque creo que está relacionada con los sentimientos. Y siempre he dicho que el arte es comida para el alma, ¿no? A veces aquí en Belfast he ido a la MAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Belfast, y me encanta. Tienen exhibiciones o exposiciones de diferentes autores que cambian de manera regular y siempre me encanta. Y ir a la MAC me súper encanta tomar un café en la MAC. Así que si algún día estás por Belfast, dímelo y tomamos un café en la MAC. Y bueno, voy a seguir que me estoy liando con la historia, pero básicamente yo cuando estaba allí pintando me sentía muy bohemia y hacía, no sé, mis cuadros de una palmera. La verdad es que pintaba muy mal, o sea, no tenía no pintaba bien. Ni tampoco creo que tenía mucho interés. Yo simplemente era una manera muy bohemia y muy amable o muy agradable de pasar mi sábado por la mañana. Porque iba al parque, estaba rodeada de palmeras, de la naturaleza, estaba rodeada de compañeros que pintaban, pero estábamos muy lejos unos de los otros. A lo mejor yo estaba aquí y veía allá a lo lejos a una persona, allá a lo lejos a otra persona. A veces me paseaba un poquito si me cansaba de pintar y me ponía a hablar con mis compañeros, ¿no? Era muy divertido, estaba muy bien y era un ambiente muy, muy tranquilo. Y luego, pues, mis interacciones con Sixto por aquella época tendría ya sus 70 y pico años, pero aún así era un hombre que estaba muy bien de salud, estaba muy en forma y era una persona muy peculiar. Llevaba siempre un calcetín de cada clase, siempre llevaba los calcetines diferentes. Y recuerdo que una vez preparó una sesión de arte para hablarnos de arte dentro de una de las casas del Huerto del Chocolate. Y recuerdo que puso una película con unas diapositivas y unas imágenes donde nos explicaba pues el arte de diferentes pintores españoles durante la historia, ¿no? Entonces, fíjate, y ahí me explicó cosas o nos explicó cosas que todavía recuerdo, muy interesantes. Como por ejemplo que Velázquez ya empezaba a mostrar como tendencias impresionistas con sus manos, con las manos de las meninas y las manos de los pintores. Bueno, yo tengo que decir aquí una cosa, inciso. No soy ninguna experta en arte, a veces he hablado de arte y algunas personas de alrededor me han dicho eso no es impresionismo, es otra cosa. O sea, yo no soy una experta, yo solamente te estoy contando una historia para que tú aprendas español
y también tal y como veo la vida desde mi punto de vista, ¿vale? Así que nada, entonces, bueno, ahí nos explicó cómo las manos de Velázquez ya no eran tan realistas, no eran tan perfectamente pintadas, sino que en los cuadros de Velázquez ya había manos que eran trazos, trazos que parecían una mano, pero ya no era un detalle tan realista. Nos contó también cómo Picasso había sido un gran pintor y un muy buen estratega que había modelado los estilos de los pintores más importantes y había hecho su mezcla con el cubismo, y eso es una cosa que me pareció súper interesante. Y una cosa también que me llamó mucho la atención de Sixto Marco fue su energía que tenía. O sea, aunque él era un tío ya mayor, tenía mucha energía y a veces se enfadaba y se apasionaba hablando de la pintura, y notabas esa pasión, ¿sabes? Cuando hablaba, y eso era una cosa que te hacía recordar. Son cosas que a veces todavía pues yo utilizo cuando estoy enseñando español. Me gusta meterle esa pasión cuando cuento historias, cuando explico ideas a mis estudiantes, y me gusta utilizar muchos ejemplos comparativos para que mis estudiantes y vosotros, tú, también recuerdes pues el español por asociación, ¿no? Porque si, claro, si utilizara un tono súper monótono así, pues a lo mejor dirías, oh, madre mía, qué aburrimiento, ¿sabes? Así que eso también lo tomo en parte de Sixto Marco, que tenía esa pasión. Todavía me acuerdo, él estaba como enfadado con Picasso. Él decía, es que Picasso, no sé qué. Y luego me acuerdo que habló también de que Van Gogh se cortó la oreja y se la tiró en la cara a Gauguin, o algo así, ¿no? Y era una cosa muy interesante, ¿no? Cómo él hablaba de todo esto. Y era su pasión realmente la pintura. Y ha sido un hombre que, bueno, por lo que tengo entendido, por aquella época hubo un grupo de pintores en Elche que se llamaba el Grup de Elche, donde estaba también Castejón y otros pintores que yo la verdad es que no soy una entendida de pintura, pero vamos, hubo un grupo de pintores en los 70, entre ellos Sixto Marco. Y nada, y todos ellos hicieron pues un movimiento nuevo en Elche. Ya hoy en día en Elche tienes el Museo del Arte Contemporáneo, que está en el barrio del Raval. El barrio del Raval es un barrio que se ha puesto muy de moda, pero es uno de los barrios más antiguos de Elche. Está los rabales de las ciudades. Son barrios que muchas de las ciudades españolas tienen rabales, y vienen, si lo tengo entendido correctamente, están relacionados con los musulmanes, y son barrios que están pues pegados al centro de la ciudad, pero no están justo en el centro de la ciudad. Es como que en aquella época los rabales estaban casi un poco en las afueras de lo que era el centro de la ciudad, pero claro, hoy en día las ciudades han crecido tanto, que el rabal de Elche está en el centro, se ha quedado en el centro de la ciudad, porque claro, está todo muchísimo más edificado. Y bueno, y lo que te quería comentar es que está el Museo de Arte Contemporáneo. Ahí puedes ver muchos cuadros de Sixto Marco. Uno de mis favoritos es el cuadro de las hormigas. Yo te quería poner aquí una imagen del cuadro de las hormigas, pero no he podido encontrar ninguna imagen. Así que si quieres ver este cuadro tendrás que ir a Elche, al Museo de Arte Contemporáneo, y ahí podrás ver este precioso cuadro. Es enorme y tiene encaje, o sea, tiene como encajes y hormiguitas por todo el cuadro. Es súper especial y tiene como pequeños higos también, higos y brevas por el cuadro. Una cosa interesante de Elche y de la Comunidad Valenciana es que hay otro idioma, el valenciano. Yo personalmente no lo hablo, no lo entiendo bien, pero no lo hablo con naturalidad. Pero si vas a Elche, ahí verás que los nombres de los cuadros, por ejemplo, tienen nombres valencianos, castellanos, ¿vale? Está todo muy mezclado.
Y tú me dirás, bueno, ¿y cuál es la historia que me querías contar? Pero primero, antes de seguir la historia, suscríbete si estás aprendiendo español con esta historia y si te está pareciendo interesante, porque así YouTube te va a avisar de todo lo que estoy subiendo. Y también dale like si te está gustando este vídeo, porque eso me ayuda a crecer y a aprender mucho más. Bueno, pues lo que te iba diciendo es que un día estaba yo pintando tranquilamente y por allí aparece Sixto Marcos. Yo me acuerdo que yo esto de la pintura era como una cosa más rara para mí porque realmente yo no tenía interés en pintar. Yo lo único que tenía interés era en estar en la naturaleza, tener algo que hacer un sábado por la mañana y posiblemente buscar novio. O sea, si te soy muy sincera, yo creo que más bien yo estaba allí diciendo, igual encontraré aquí a un chico súper interesante. Me parece a mí que sí, y también además pues a disfrutar de la pintura. Pero yo estaba allí pintando, pim, 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 pa, pa, pam, y mi paleta ya estaba llena de pintura. O sea, la paleta es lo que se utiliza para poner el óleo. Yo pintaba a óleo, que es esa pintura que tiene aceite, ¿no? También tienes pintura acrílica. Entonces allí había gente que pintaba con acrílico y había gente que pintaba con óleo. Yo pintaba al óleo. Y con una espátula pequeñita, se rascaba cuando la paleta ya tenía demasiada pintura acumulada para mezclar los colores, se rascaba o se raspaba para sacar toda esa pintura y poder volver a utilizar la paleta, ¿no? Entonces yo tenía mi paleta toda rascada porque ya había tenido mucha pintura y ya había pintado varios cuadros y la había rascado como había podido. Yo estaba allí pintando con mis palmeras, tenía ahí un cuadro con el cielo azul, pero un azul súper artificial porque yo no era muy buena pintora, era ese azul que no parece cielo, sino que parece demasiado azul para ser el cielo, con sus palmeras, con las hojas súper verdes, que tampoco parecían muy reales, y por allí aparece Sixto, y yo la verdad es que con Sixto creo que solo hablé esa vez. No pude hablar nunca más porque era un hombre muy ocupado y muy popular, todo el mundo quería siempre hablar con él y en el grupo de pintura había gente que tenía un nivel súper alto de pintura, ¿eh? Yo era, vamos, una mindingui, o sea, no tenía importancia ninguna en el grupo de la pintura. Pero ahí había gente que realmente hacía unos cuadros que eran espectaculares, eran preciosos. Sobre todo, unos que me gustaban mucho eran los cuadros pintados a espátula. O sea, en lugar de estar pintados con pincel, los pintaban con la propia espátula. Entonces la espátula le daba muchísimo relieve y en lugar de brochazos o pinceladas, eran toques de espátula. Y bueno, entonces pues Sixto era una persona muy ocupada, siempre tenía a alguien hablando con él y a mí me daba un poco de miedo. Yo pensaba, digo, este tío a mí me va a decir que no sé qué me dirá. Le tenía tanto respeto que me daba un poco de miedo hablar con él. No sabía de qué hablar con él. Yo pensaba, este tío va a pensar que no soy interesante. O sea, yo me sentía una chica muy normal y no sé, no tenía esa confianza. Así que ahí estaba yo pintando, y de pronto veo que viene Sixto Marcos, se acerca y me dice, nena. Y yo digo, ¿qué? Dice, mira, te voy a decir una cosa. Yo me quedé así, digo, ¿qué? Bueno, antes de hablarme se me quedó mirando un rato. Y yo pensaba, Dios mío, ¿qué hago? Se me está mirando. Me acuerdo. Y me miraba y coge mi cuadro y dice, mira mi cuadro y dice, nena, te voy a decir una cosa. Tu cuadro, ese cuadro que estás pintando es una mierda. Dice, pero la paleta. Y entonces coge la paleta, mi paleta, y empieza así.
esos tonos violáceos. Esto es un acento valenciano para decir violáceo, de color violeta. Esos tonos violáceos, esos liláceos, esos rayajos que has hecho ahí con la espátula. Esto, nena, si yo fuera tú, no lo tocaba más. Esta paleta yo no la tocaba más. Así como está, así, la colgaba en la pared. Porque tú, chiquita, el arte no lo has hecho en el cuadro, lo has hecho en la paleta. Y yo me quedé y le dije, pues nada, pues muchas gracias. Y me acuerdo que yo me quedé como diciendo... Y creo que se fue. Y entonces me dijo, ala, pues venga, a seguir. Pero yo ya te digo, esta paleta yo si fuera tú, nena, no la tocaba ya más. Yo me acuerdo que pensé, pero si es la única paleta que tengo y estoy pintando, ¿cómo que no la toqué más? Y recuerdo que me quedé mirando los colores y decía, ostras, pues yo me estoy perdiendo aquí algo, porque mi cuadro es una mierda, pero la paleta es donde está el arte, ¿sabes? Y yo recuerdo que ahí me di cuenta, dije, Dios, la excelencia es muy diferente en la pintura. O sea, la excelencia en la pintura, en este caso, es muy diferente a lo que yo creo que estoy creando y sin querer lo estoy haciendo en la paleta. Así que nada, me preguntarás qué hice con la paleta. Pues eso lo voy a guardar de secreto, ¿vale? No lo quiero decir, lo voy a guardar de secreto. Pero sí, fue una experiencia muy bonita. No volví a hablar con él, pero le recuerdo con muchísimo cariño. Era un tío súper carismático. Sus cuadros son preciosos. Hay una estatua de él, de metal, sentado en un banco, en la placita del Museo de Arte Contemporáneo. Tiene un instituto a su nombre, en Elche está el Instituto Sixto Marcos. Así que nada, espero que te haya gustado esta historia. Yo hoy me he acordado de él muchas veces, pero hoy me he acordado de él y he pensado que podía compartirte esta historia tan tierna y tan interesante, ¿verdad? Tan rara pues no sé. La verdad es que cuando te juntas con un genio, cuando por alguna razón te cruzas con un genio, estas personas tienen algo especial, ¿verdad? Y definitivamente Sixto Marco tenía algo súper, súper especial. Y yo me siento afortunada de haberlo conocido, de haber estado en sus clases de pintura y de haber tenido esa interacción con él, que fue tan bonita y tan mágica. Así que nada, esto era lo que te quería mostrar en el vídeo de hoy. Espero que te haya servido para aprender más español. Y si quieres lo puedes volver a ver para ver las estructuras interesantes del lenguaje. Yo no lo voy a tocar, no lo he editado, o sea, cero editar, para que tú tengas el español puro y duro, el más natural y pues para que te dé esa naturalidad de aprender también a ti. Así que nada, comunícate, libérate y por supuesto conecta, logra ser tú en español. Y si quieres ser uno de mis estudiantes, una de mis estudiantes, te dejo toda la información en la cajita de descripción. Muchísimas gracias.